días, Dios les bendice. Estamos aquí nuevamente para compartir de la palabra, para que el Señor nos hable. Saludamos a toda la gente que nos ve por la red, que están en sus casas, en donde quiera que estén, en Aguascalientes, que tenemos una mañana fresca, gracias a Dios, no muy calurosa, y listos para escuchar de la palabra de Dios. Quiero pedirte un favor antes de empezar, que le digas a la persona que tienes más cercana a ti, yo sé que traes tu cubrebocas y todo, pero sí te va a escuchar, porque se lo vas a decir bien fuerte. Pon atención hoy, porque Dios tiene algo grande para ti. Dios quiere algo bueno para ti. Díselo, Dios quiere algo bueno para ti. Amén. Muy bien. El día de hoy es domingo 6 de septiembre del año 2020, pero también es domingo 17 de Elul del 5780. Amén. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro o no? Para los hijos de Dios, dice la palabra de Dios lo siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dile a la persona que tienes más cercana, escucha bien eso, escucha bien eso. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Gloria sea su bendito nombre. Aleluya. Hoy quiero explicarles algo que es bien importante en cuanto a las fechas que les acabo de decir, porque si nosotros no visualizamos lo natural y lo espiritual, entonces estamos teniendo un problema de visión espiritual. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué motivo? Por fe, ¿verdad? Porque dice la palabra que aquel que confesare con su boca y le recibiere en su corazón será salvo. Y somos salvos por fe. Y dice el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Amén. Luego entonces, cuando nosotros visualizamos lo que Dios quiere para nuestra vida a través de los ojos de Dios, las cosas cambian. Las cosas se transforman. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra vista, ya no es nuestro conocimiento, ya no es nuestro sentimiento, sino lo que Dios tiene preparado. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene preparado algo para nosotros? ¿Estamos seguros de ello? No los oigo convencidos. De verdad no los oigo convencidos, ¿eh? Gloria a Dios. Yo les quiero arrancar un amén, cueste lo que cueste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces Dios, en su infinito amor, nos toma algunas cosas, aunque no nos agrade, pero es para nuestro bien. Es para que vayamos creciendo, madurando y entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cierto? Gloria sea al Señor. Para entender lo que estamos viviendo el día de hoy, les quiero explicar lo siguiente. Dice la palabra de Dios, de modo, estoy en el libro de 2 de Corintios 5:17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Cuántos queremos que no nos alcance nuestro pasado? Yo prefiero el futuro de Dios en mi vida. No quisiera que mi pasado me alcanzara. Porque el pasado es pasado y lo que viene es lo mejor de parte de Dios. Amén. Es lo mejor de parte de Dios. ¿Sí me lo crees? Pues aunque no me lo creas, es amén, porque Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros. Amén. Así es el Señor. Esto que les voy a decir, quiero que me lo entiendan claramente, aquí y allá, es totalmente profético.
¿Está claro? Es totalmente profético y quiero abarcar la concepción real de lo que estamos viviendo hoy para poder entender en su magnitud integralmente lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí estamos claros, Memo? ¿Sí? Para que no haya fallas. Paco, ¿sí? Bendito sea el Señor. Para los hijos de Dios que hemos sido renovados, siendo hechas criaturas nuevas, primero debería ser lo espiritual y después lo natural. Luego entonces, si somos proféticos, primero debe ser lo espiritual, después lo natural. ¿Cómo? A través de nuestras vidas viviendo en santidad. El apóstol Pablo nos lo muestra y se los quiero decir tal cual lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, primero lo terrenal, después lo espiritual. Pero para nosotros que hemos sido renovados por Cristo, debemos entender que nuestra visión primero debe ser espiritual y después natural. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en una visión espiritual, estamos caminando en una visión divina. Dile al que tienes al lado, tienes que cambiar tu visión. Tienes que cambiar tu visión. Oiga, no está fácil. No, no es fácil, pero eso es lo mejor que nos puede pasar. Y les voy a decir por qué. Porque cuando Dios creó al mundo, es más, no me voy a ir tan lejos. Cuando Dios te creó, Él ya tenía la visión de tu vida. Y quiero decirte algo, te voy a dar una muy buena noticia hoy. Dios ya tiene el propósito de tu futuro próximo, a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es bien importante que nosotros lo visualicemos, porque Dios siempre va a tener cosas buenas, maravillosas y poderosas para nuestra vida. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versos 45 en adelante. Vamos a ir viendo esta situación. Primera de Corintios capítulo 15 verso 45. Yo les quiero platicar el porqué de esto, cómo es que surgió esta palabra que Dios nos está dando hoy. Y yo creo que algunos de ustedes se van a identificar con ello, aquí y allá también. ¿A qué voy con esto? Esta semana que corrió, una semana complicada. Es el inicio de un mes complicado como septiembre. En la profecía el Señor nos habló e inició la profecía recordándonos lo que habló el año pasado. ¿Recordamos eso? ¿Sí? Y las personas que estén en el internet que no tengan la profecía, por favor pídanla a través de la página y se las hacemos llegar. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros visualizamos los avisos de Dios, visualizamos la profecía de Dios, entonces prevenimos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy estamos trabajando en prevención todo el tiempo, ¿cierto? Estamos distanciados por prevención. Usamos un cubrebocas o una careta por prevención. Usamos gel o jabón quirúrgico, ¿verdad? Por prevención. Llegamos a casa, nos sanitizamos, tenemos tapetes por prevención. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una época, en un proceso de prevención, ¿cierto? Y la prevención nos va a llevar a no tener tropiezos, a no tener fallas, a no padecer problemas. Pareciera que sí, pero nos va a llevar a evitar los problemas. Me voy explicando. ¿Y por qué digo esto? Porque en este tiempo las cosas espiritualmente hablando se complican más. Se han complicado un poquito más. ¿Por qué dice esto? Porque el mes de Elul cierra un ciclo y septiembre
es una transición en un ciclo, pero también puede ser juicio. Si vemos a través de la historia, han sucedido muchas cosas muy feas, terribles, en septiembre, y curiosamente se han emparejado con el Elul, ¿verdad? ¿Por qué? Bien sencillo, porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y el enemigo sabe que cuando se inicia un nuevo ciclo, termina el Elul, empieza Tisri, viene un nuevo ciclo espiritual de favor, de misericordia, de bendición, de poder y de autoridad. Pero para nosotros es septiembre, oiga, tenemos calendario gregoriano, sí, pero entonces estamos en el 9º mes y el número 9 es de transición o juicio. Entonces se aparejan las dos cosas y es complejo. Estoy hablando de estos significados numéricos. ¿A qué voy? Que cuando nosotros visualizamos esta situación y la prevenimos, no tropezamos, no fallamos, porque además el Señor nos está guardando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Amén. Ok, vamos a 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros visualicemos, comprendamos y entendamos lo que les acabo de decir. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero. Oiga, usted me dijo que primero lo espiritual. Les dije que es profético, ¿verdad? Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? ¿Quién vive dentro de ti? El Señor Jesucristo. Luego entonces, si el que vive dentro de ti es del cielo, mi pregunta es: ¿de dónde eres tú? Debemos ser del cielo, debemos ser celestiales, debemos ser espirituales. Fíjense en qué sustento esto que les acabo de decir. Verso 48. Cual el terrenal, también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Esto es lo que debemos ser los hijos de Dios. Esto es lo que debemos entender los hijos de Dios. Siempre primero lo espiritual, después lo natural. Oiga, es bien complejo, a mí me pellizcan y grito, me duele. No como, me da hambre. No duermo, me da sueño. Porque el cuerpo me lo exige, la carne me lo exige. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra de Dios que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiereis. Entonces, si no hacemos lo que queremos, si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces, ¿qué es lo que debería de ser primero siempre? Lo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Para mí es muy sencillo decirles esto en mi calidad apostólica y profética. Porque primero, antes que nadie, antes que todos, el Señor dijo: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cierto? ¿Sí? Es un mandato, no es pregunta, es un mandato. Luego entonces, para mí, primero es Jesús, después Adán. Primero Jesús, después Adán. ¿Me explico? Primero el Señor Jesús, después mi carne. Porque Él dijo: yo quiero el primer lugar. Porque teniendo el primer lugar te voy a dar todo lo que tú necesitas. Te voy a dar todo lo que requieres. Todo aquello que te puede vulnerar será quitado de tu vida.
pero muchas veces nosotros corpóreamente no lo comprendemos, no lo entendemos. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender esta situación espiritual. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del... Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo traer la imagen del celestial a la tierra? A través del testimonio nada más, a través de estar operando y funcionando de acuerdo a como Dios quiere que yo funcione. Por ahí hay una frase muy famosa que pues la dicen en inglés, pero yo se las digo en español. Cuando tú vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Y cuando tú te cuestionas esa situación, cuando tú te preguntas, ¿qué haría Jesús? Entonces sabrás la respuesta y conocerás lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque Él siempre va a hacer lo correcto y lo mejor para tu vida. Amén. Por eso muchas veces tropezamos los seres humanos. Por eso muchas veces fallamos. Por eso muchas veces nos angustiamos. Por eso muchas veces nos agobiamos. Porque estamos haciendo primero el deseo de Adán y no de Jesús. ¿Me voy explicando? Y hoy que estamos en un proceso de transición, estamos en este proceso en el que se inició a principios de año, en otros países, pero se inició a principios de año, continuamos en este mover y yo declaro y profetizo que estamos por terminar. A eso se le llama transición. ¿Estamos de acuerdo? Es una transición dentro de esta pandemia. Pero quiero decirte que la transición no es el fin de tu camino. Es eso, una transición. Vimos la semana pasada que el pueblo de Israel tuvo una transición después de que salió de Egipto, ¿cierto? Tuvo que ir ¿a dónde? Al desierto. Caminó la transición ¿en dónde? En el desierto, ¿verdad? Llegó al Pijajirot y tuvo un problema grave porque venían los egipcios a matarlos. Y entonces salió Adán. Se habían querido quedar en Egipto. Querían los panes, querían las tortas, para no morir en manos de los egipcios. ¿A ojos de quién? De Adán. Pero Jesús tenía un propósito enorme, aunque no había venido a la tierra. El Señor Jesús dijo, fíjense lo que voy a hacer. Adán está pensando que no va a pasar por ahí. Pero Jesús dice, se abre el mar y cruzan por ahí. Y cruzaron. Amén. Quiero ver algunas situaciones que son bien importantes en nuestra vida. Y de aquí voy a partir para lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Vimos que es 6 de septiembre del 2020, pero también 17 de Lul del 5780. Entonces nos habla de humanidad, nos habla de transición y nos habla de totalidad. El 6 de septiembre del 2020. Pero el 17 de Lul, ponme atención, hija, nos habla de inicio, nos habla de perfección, nos habla de gobierno, nos habla de gracia, perfección, nuevo comienzo, para ir al inicio de ese nuevo comienzo. Entonces, lo que les dije al principio, les voy a dar algo del día de hoy que es profético. Hoy es un día de inicio para nuestra humanidad en una transición a la perfección de Dios para que se logre la totalidad del gobierno de Dios en nuestras vidas, para ir al inicio del nuevo año, que obviamente es un nuevo comienzo, fundamentados en la perfección y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué lo lee usted al revés el 5780? Porque les he comentado que el mundo natural y el espiritual son como espejo. Y si estamos en 2020, humanamente, digámoslo como Adanes, ¿cómo funcionaría en el espejo? Al revés, ¿verdad? Entonces tendríamos que leer el 0, que aparejado con el 8 es 80, el 7 y el 5.
Por eso es así. Se los voy a leer otra vez. Hoy es un día de inicio en nuestra humanidad, en una transición a la perfección de Dios, para que se logre la totalidad del gobierno de Dios en nuestras vidas, para ir al inicio del nuevo año, que obvio es un nuevo comienzo, fundamentados en la perfección y la gracia de Dios para nuestras vidas. ¿Sí lo masticamos? ¿Sí lo entendemos? Como que no mucho, ¿verdad? Se los voy a explicar bíblicamente hablando para que lo comprendamos. ¿Les parece? Gloria a Dios. A mí me enloqueció esto cuando me lo dio Dios, se los digo honestamente, porque normalmente yo creo que a mucha gente le pasa como le pasaba a los israelitas con los profetas del Antiguo Testamento cuando decían, este está loco. Gloria a Dios, porque el evangelio para los que creemos en Dios es poder, pero para los que no lo conocen es locura. ¿Cierto? ¿A qué voy con esto? Quiero pedirte que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 37 y 38. Y vamos a hacer un acto profético juntos. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Y tú que estás en casa, hazlo con nosotros, por favor. Hebreos 10, 37 y 38. Me avisan cuando estemos listos para hacerlo. ¿En qué va a consistir el acto profético? Vas a hablarle a tu persona. Yo le voy a hablar a Renato de la Fuente y le voy a decir, Renato de la Fuente, escucha bien. Renato de la Fuente, escucha bien. Y vamos a leer en voz alta, porque necesario es que el mundo espiritual sepa y conozca lo que yo estoy declarando, lo que yo estoy profetizando para mi vida, para que empiece a operar y a cumplirse. Amén. Si lo que acabamos de ver va a empezar a funcionar en mi humanidad, yo anhelo, yo deseo que la perfección de Dios sea en mi vida, Él me perfeccione, Él me guíe, Él me lleve a ser mejor cada día, para que su gobierno me lleve a mí a ser obediente, a ser sujeto a su palabra, para que la gracia de Dios haga lo que tiene que hacer en mí, y entonces inicie este nuevo camino bendecidísimo por Dios. Como que ya me voy explicando un poquito, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya va tomando forma lo que les dije. Ok, entonces, ¿estamos listos? Entonces, vamos a hablarlo en voz alta. ¿Sí? A la de 3 empezamos. Cada quien se va a hablar a sí mismo, ¿eh? Cada quien va a mencionar su propio nombre. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y después vamos a hacer otro acto profético igualito, pero para nuestra familia. Después para la iglesia, después para Aguascalientes, después para México y el mundo. ¿Y por qué tantas veces? Porque queremos que el mundo espiritual sea impactado para que empiece a transformarse a través de nuestra fe. Amén. Además, cambiando nuestra familia, cambiando Aguascalientes, cambiando México y cambiando el mundo, todos vamos a empezar a operar en fe para que esto empiece a generar el poder, la autoridad y la magnificencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Ahora sí, 1, 2, 3. Renato de la Fuente, porque aún un poquito de tiempo, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito de tiempo el Señor va a venir, nos va a levantar, nos va a rescatar, nos va a sustentar y nos va a bendecir. Y no vamos para atrás porque no quiero desagradar al que vive dentro de mí. Aleluya. Otra vez. 1, 2, 3. Familia mía, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma.
¿Por qué? Porque somos justificados por la palabra de Dios y somos justificados porque Cristo vive en nosotros y somos justificados porque Él pagó en la cruz del Calvario. Gloria a ti, mi Señor. Oh, Rabacata Casaya. Vamos por Aguascalientes, México y el mundo. Amén. 1, 2, 3. Aguascalientes, México y el mundo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aleluya, gloria a ti, Señor, porque sabemos que tú estás por nosotros, y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Señor? Gloria a ti. Oiga, se oye bien bonito, pero ¿y yo cómo le voy a hacer? No te rías, porque es una buena pregunta. Oiga, ya usted me subió acá la fe y ahora me pone en el piso de nuevo. ¿Qué le pasa? No sea feo. No, no es que sea feo. Es que te voy a dar el sustento bíblico para que lo puedas creer profundamente y tu corazón sea transformado y vayas a más cada día. Aleluya. Génesis 22:1, por favor. Porque si tú crees que has creído, que eres el único o la única que ha pasado una transición, déjame decirte, no. Hazle así con el dedito al de enfrente. No. No eres el único o la única que ha pasado transición. No, no te equivoques. No te equivoques. Amén. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿A cuánto les gusta ser probados por Dios? Ahora sí no hay amenes, ¿verdad? Bendito sea mi Señor. Ahora sí no hay amenes. Pero resulta ser que dice la Biblia que probó Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó, oiga? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Hasta lenguas ha de haber hablado, ¿verdad? Bendito Dios, ¿cómo que voy a tomar al único de promesa, lo voy a llevar al monte y lo voy a degollar como cordero? No es pregunta, mi hijo, es una orden. Vamos a ver qué dice el verso que... Y Abraham le preguntó a Dios, verso 3, y Abraham le preguntó a Dios, ¿por qué quieres hacer esto tú conmigo? Sí dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le... Ok, vamos a ver qué sigue haciendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y... A ver, ¿a qué lo había mandado el Señor? A matarlo, a sacrificarlo, porque así le dijo, ¿verdad? Ofrécelo en holocausto. Y entonces, ¿por qué les dice? Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Porque Abraham sabía y conocía en su corazón que si a él, de 99 añitos, bien jovencito, lo había hecho ser papá, pues este lo levanta aunque lo mate. A esos niveles estaba la fe de Abraham. Por eso dijo, pues puedo ir, lo puedo entregar y Dios me lo va a dar cuando baje.
Él lo estaba entregando. No era su deseo, no era su anhelo, sino el de Dios. Él quería cumplir el deseo y la orden de Dios, no la suya. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que veo todo, pero falta algo, papá. Y empezó a pasar pinole, como decimos aquí en México. ¿No será que este viejito me quiere hacer a mí cordero? Vean la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No lo veo, no está, trae cuchillo, yo cargando la leña, voy para arriba al monte Moriah, y me dice que allá arriba va a haber un cordero. ¿Quién de sus jóvenes se la creería a ustedes? ¿Quién de sus jóvenes se la creería? No, sí hay que ponerle otros y tuercas de seguridad porque ya se le zafaron. Ya se volvió loco. Verso 9 y 10. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué pensamiento habrá corrido por la cabeza de ese joven Isaac? Pues no que se iba a proveer Dios. No que tú me ibas a amar siempre. No que tú eres mi papá. No que no me iba a pasar nada. No que no me iba a suceder nada. Verso que sigue. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, no se fue a orar, sino que agarró el cuchillo. Estaba obedeciendo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, cuchillo en mano, Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunto yo, en esta transición, ¿qué le hemos rehusado a Dios? ¿Tu deseo? ¿Tu seguridad? ¿Tu pensamiento? ¿Tu libertad? ¿Tus finanzas? Él era su hijo. Y te voy a hacer una pregunta que no quiero que me contestes porque sé la respuesta. Y a ustedes también se la saben. Si te pidiera Dios a tu hijo, ¿qué harías? Enmudeció el templo. Bueno, vamos a algo más sencillo. ¿Les parece bien? Juan, capítulo 7, verso 33. Amén. El Señor Jesús está hablando y dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al qué. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué hicieron? No, ahí no se fueron. ¿Cómo que te vas? Y luego nosotros. Y luego yo. Y luego de todo lo que nos habías hablado.
¿Quién le preguntó a dónde iba? Se entristecieron porque ya se va, pero ¿y a dónde vas? Nadie. Y les dijo, necesario es que me vaya para que les envíe al Consolador, porque si yo no me fuere, Él no vendría. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Hasta ahí todo iba bien. Dijeron, bueno, vamos a ver. Pasemos a Lucas 22:39, por favor. Amén. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía. Entonces era una costumbre que tenía. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿De quién hablaba? Del Señor Jesucristo. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Si tú avientas una piedra, sí ves dónde cae, ¿verdad? Hasta allá se fue el Señor y los discípulos lo estaban viendo. Él se postró y oró ahí, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en qué? Agonía, oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús sabía que iba a ser apresado, golpeado, lastimado y muerto por muerte de cruz. Lo sabía. Estando en agonía, le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él es Dios, sí. Pero fíjense cómo empieza el verso, bueno, lo que dice el verso 40, el verso 39. Y saliendo se fue como ¿qué? Primera pregunta, ¿cuántas de las costumbres espirituales que tenías has cambiado a través por culpa de la transición? No respuestas. Es para ti. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Tienes el mismo ánimo de estar delante de la presencia de Dios? Él hizo lo que siempre hacía. Se fue al monte de los olivos, caminó un poquito y se postró. Se puso de rodillas para orar. ¿Es lo que hacemos nosotros en esta condición? ¿Realmente hemos estado metidos delante de Dios? Estamos en transición. Él estaba en una transición para ser apresado, golpeado, lastimado y muerto. Pregunto yo, ¿siendo Dios lo sabía o no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. ¿Hizo algo contrario? Padre mío, sé que estoy en una transición. Si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia y sujeción. ¿Cuántas veces hemos desobedecido y no hemos sido sujetos, echándole la culpa a la pandemia? Transición. Oiga, pues usted me dijo que me iba a decir algo bonito. Vamos para adelante, a lo mejor al final sí hay algo, ¿no? El Señor le da una instrucción al profeta Samuel por la desobediencia del rey Saúl y le dice, ve y úngeme a un hijo de Isaí. ¿Cierto? ¿Le dio el nombre? No.
pero me va a matar Saúl. Usted agárrese un cuerno y diga que va a hacer un holocausto. Agarró el cuerno y tenemos uno, lo llenó de aceite, lo tapó y se lo llevó. Llegó a casa de Isaí de Belén, le dijo, me ha enviado Jehová a ungir a uno de tus hijos. Todos vénganse. Dentro de ello, 2 militares. Eliab el mayor y los demás. Cuando Samuel vio, dijo, he aquí el ungido de Jehová, cuando vio a Eliab. Un militar, grande, fuerte, trabajado, recio. A lo mejor no tan guapo como Saúl, pero aquel se ha de haber sentido soñado, ¿verdad? Y le dijo el Señor, Samuel, no veas lo que ven tus ojos. Ah, caray, este no es. Pues será este. No veas lo que ven tus ojos. Y no es ninguno de estos. Y le pregunta a Isaí, ¿no te hará falta otro de tus hijos? ¡Y! David, ¿dónde está cuidando las ovejas? A ver, vele y háblale a David. David, el más pequeño, el que andaba con las borregas. Y llegó David y le dice el Señor, he aquí al que yo he escogido. ¿David sabía que iba a ser rey de Israel? ¿Sí o no? Después que lo unge, ¿lo supo? Tenía el aceite divino, ungido con cuerno, no con redoma, sino con cuerno, ordenado por Dios. ¿Y qué hizo David después de la unción? Se regresó a cuidar borregas. Se regresó a hacer su chamba. Lo normal de siempre. Porque David sabía que ahí no podía ser el rey. Porque había un rey. ¿Cuándo? Dios sabe, Dios tiene tiempo. Y en esa transición, en ese bendito periodo, resulta ser que el rey Saúl se enojó con David. ¿Saben lo que quería hacer? Matarlo. Matarlo. Primera de Samuel, capítulo 22, por favor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Imagínate que te digan que vas a ser rey y te tienes que ir a refugiar a un hoyo en una montaña. Primera de Samuel, capítulo 22. Pues un hoyo, una cueva es un hoyo en una montaña, ¿no? Oigan, pues es una cueva, sí, pero es un hoyo en una montaña, ¿o no? Pero yo voy a ser rey, pues muévase, porque si no, quién sabe si llega a ser rey. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos, ¿quiénes? Los afligidos. Todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. A mí me llama mucho la atención quiénes llegaron con él. Los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre va a buscar apoyar al afligido, al endeudado y al que está en amargura. ¿Cómo que al endeudado? Claro, porque el que está endeudado y tiene conciencia de ello, no vive tranquilo. Y el plan de Dios es que tú tengas paz en tu corazón. Paz en tu corazón. Verso 2, no, verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa
de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entonces se fue a los moabitas. ¿Y por qué? Te vas a enterar en un ratito. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab. ¿David era rey? ¿Quién era David para ir y presentarse delante de un rey? Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El lugar fuerte era la cueva. Por eso cuando David se vuelve rey, llama a Jerusalén la fortaleza. Porque a la cueva nadie entraba si no era por la puerta de la cueva, o por la entrada de la cueva, mejor dicho. Y ahí había guardias. ¿Y esto de qué es figura? De cuando nosotros estamos en problemas y no nos refugiamos en el lugar correcto. Y tu refugio debe ser la presencia del Señor siempre. Estés como estés angustiado, estés endeudado, dice que es lo otro, con amargura, métete al refugio, métete a la cueva de Adulam. Y entrando en ese refugio divino con el Señor, van a empezar a venir respuestas a tu vida. ¿Pero por qué? Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. ¿Y sabes por qué se regresó a Judá? Número 1, porque Dios se lo instruyó. Mi pregunta es, en el bosque de Ared, en Judá, ¿lo podía encontrar Saúl, sí o no? ¿En quién confió David? Por la palabra del profeta. Porque le creyó a Dios a través de la voz del profeta. Y no vemos un solo lugar en donde diga la Biblia que David fue herido. Dice que fue tratado de matar por Saúl, pero nunca dice que fue herido, porque Dios estuvo con él siempre. Dios lo cuidó, Dios lo guardó, Dios lo protegió, como está protegiendo tu vida hoy. Por eso, si hay amargura, si hay endeudamiento, acércate a Dios. ¿Y la otra era? Si hay aflicción, acércate a Dios. Pero hablando de aflicción y de Moab, pues me vino a la mente recordar a una moabita. Les voy a pedir que vayamos al libro de Ruth y vamos a brincar un poquito ahí. Todos conocemos la historia de Ruth. Bueno, eso creo, ¿verdad? El que no la crea, lea sus 4 capítulos y ya sabrá. Pero ahorita vamos a hacer una introducción. Esto me llama mucho la atención. Y te voy a decir por qué. Porque de aquí viene una gran enseñanza, igual que las que acabamos de ver. Capítulo 1, verso 19. Pero antes de pasar a ese verso 19, vamos recordando qué le pasó a Noemí. A Noemí se le muere el marido. A Noemí se le mueren los 2 hijos. A Noemí le quedan las 2 nueras. Y les dice: váyanse. Yo ya no les puedo dar otro hijo para que puedan tener prole con ellos. Váyanse, váyanse. Las 2 lloraron. Una la besó y se fue. Y la otra le dijo: yo no me voy. Verso 19. Anduvieron pues ellas 2, y arriba de eso debe decir
Noemí y Ruth regresan, ¿sí? O el regreso de Noemí y Ruth, arriba del verso 19, que es el regreso de Noemí y de Ruth a Israel. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Verso 20. Y ella respondió, no me llames Noemí, sino ya, llamadme Mara. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Mara, ¿qué quiere decir? Amargura. Imagínate que una persona se nombre amarga. O sea, no, bendito Dios. Sola dijo, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos, ¿de dónde? ¿Y a dónde pidió David que guardaran a sus papás? ¿Cómo fue y pidió un israelita a los moabitas que cuidaran a sus papás? Bendito Dios del cielo. Qué locura, ¿verdad? Pero vamos a ver la grandeza de Dios. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Se le muere el marido, se le mueren los dos hijos. Ella dice que está vacía. Como mujer en aquella época, estamos hablando de muchos años antes del Señor Jesús, ¿quién la iba a tomar en cuenta? ¿Quién le iba a hacer caso? Una mujer ya grande, no digo viejita, no, estaba en la edad de oro, gloria a Dios por eso, sí, porque era como de mi edad, más o menos, y regresa sin marido y sin hijos. Pero mi pregunta es, ¿por qué Ruth se le pegó a ella? La otra la besó y, sí, me duele mucho, pero ya me voy, ahí te quedas sola, hazle como puedas. Regresemos al verso 12. Fíjense la maravilla de Dios. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí es figura de la iglesia, mis amados. ¿Saben cuántas veces la gente en la iglesia te besa y te abandona? Eso duele. Porque son parte de un cuerpo. Cuando te cortas, ¿te duele o no te duele? Y cuando te pegas, ¿te duele o no te duele? Pero hay quien opera como Noemí. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Todavía le dice, vuélvete tras ella. Y fíjense la respuesta de Ruth. Yo creo que en la iglesia todos deberíamos de ser como Ruth. A lo mejor estoy mal. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una mujer de pacto, sin importar lo que sintió, sin importar lo que vivió. Y podríamos decir nosotros, bueno, pues ya había pasado, ya, denle vuelta a la hoja. No, la mujer tenía razones de sobra para estar triste, se le había muerto el marido, ya era viuda, pero a eso le sumas 2 veces lo que no tiene nombre. ¿Cómo se le llama a la mamá que pierde a un hijo? No tiene nombre. Al hijo que pierde al padre o a la madre se le llama huérfano, pero al padre o la madre que pierde al hijo no tiene nombre. Imagínense cómo era su dolor. O sea, se dolió 3 veces fuertemente, porque perdió al marido y perdió a los 2 hijos. Y ella entendió que Dios había permitido eso, y por eso era su amargura. Y por eso contestó lo que contestó. Él dijo, no me llames Noemí, llámame Mara. Porque ella se sabía amargada en ese momento. Sabía que había amargura en su vida, porque además se sabía sola. Estaba en soledad. No había quien la sustentara. Pero hubo una persona que, viéndolo en lo natural, ya no tenía relación con ella. Filialmente hablando, ya no era la nuera porque ya no estaba el hijo. ¿Cierto o falso? Y entonces esa mujer hace pacto delante de Dios, hablándole al mundo espiritual, como nosotros lo hicimos hace rato, y dijo, no me ruegues que te deje y me digas que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mi pregunta es, ¿delante de quién pactó? Habló delante de Dios, habló delante de Jehová, porque ella misma lo dice. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada, porque tiene un acento en la E. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará la separación entre nosotras dos. Lo demás no me importa. Yo no me aparto de ti y tú no te apartas de mí, porque yo voy contigo a tu tierra, a una tierra que no conozco, con gente que no conozco, con un Dios que no conozco, con hombres y mujeres que no conozco, y sin tener nada en la mano. Allá voy, porque he hablado que voy a estar contigo, porque eres grande y no te voy a soltar, porque eres mujer viuda y no te voy a desamparar. Porque ustedes saben que las viudas no podían ir a trabajar. Por eso el Señor ordenó cuidar a las viudas, que no tuvieran hijos. Ella ya no tenía hijos, estaba solita. Pero ya había iglesia. No, entonces estaba sola. Por eso de su amargura. O sea, decirle ya que se te pase sería una aberración. La mujer tenía que llorar, tenía que sufrir, padecer su luto, sí. Pero no se debería de quedar en la transición. No se debería de quedar en la transición. Y ella estaba situándose y estacionándose en la transición. Por la amargura, por el dolor. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo, pues si tú quieres, bueno. Brinquémonos al capítulo 4 y vamos viendo lo que hace Dios. Qué maravilloso es Dios.
Resulta ser que en ese mover llega Noemí, dice la palabra que llegó a Belén. ¿Sí fue así o no? Llegó a Belén y llegó con Ruth. Y las amigas la recibieron. Noemí, no me llames así porque Dios ha hecho esto y esto. Traía una amargura incrustada en su corazón. Y entonces Noemí le dice a Ruth, pues aquí la única que puede trabajar eres tu hija. Vete allá al campo a espigar a ver qué logras conseguir. Pero atención, Ruth no era judía, no era israelita. ¿Por qué había de trabajar en los campos de Israel? No le era permitido. Y fue a trabajar. Y empezó a recoger atrás de las personas que cosechaban. ¿Qué es esto? Empezó a tomar lo que sobraba para generar alimento para ella y para Noemí. Y estando recogiendo, un individuo llamado Boaz dice, ¿y esta joven de Moab qué hace aquí? ¿Y cómo supo que era divino? No, la vestimenta le decía todo, la persona le decía todo, porque no eran iguales. No eran iguales. ¿Y quién es? Es la nuera de Noemí, tu pariente. Déjenla entonces que recoja. Y a la hora de la comida, resulta ser que Boaz le dice, ¿y quién eres, hija mía? Y le contesta y empiezan un diálogo, le dice, acércate a comer con nosotros. Boaz, siendo figura del Señor, la acerca a la mesa, aún no siendo israelita. Moja el pan en el vinagre. La hace partícipe de la mesa. La hace partícipe de la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque ella había hablado al mundo espiritual, había hecho un pacto con Dios, había decidido no abandonar a Noemí, y entonces Dios lo oyó. Porque le dijo, Jehová me añada si no lo hago. Entonces Jehová Dios, está cuidando a una de las mías, la voy a ayudar, la voy a bendecir, la voy a sustentar. Pero esta Ruth era una gentil, igual que tú y que yo. Y de la misma forma Dios, siendo gentil, nos dijo, acércate a la mesa. Acabamos de tomar la cena del Señor. Acércate a la mesa, moja tu pan en el vinagre para que no esté seco y te sea digerible y lo puedas asimilar y te puedas nutrir de lo que Dios te da. Y estuvo recogiendo y dio la orden que no le impidieran recoger. Es más, ustedes tiren algo ahí de lo bueno para que ella se lo lleve. Porque Dios siempre te va a ir dando de poco en poco mientras seas fiel con Él. Porque no sabes en qué momento Dios va a soltar una grande bendición para tu vida. Si fueres fiel. Ahora sí vamos al verso 13 del capítulo 4. Boaz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿Y cómo se dio esto, oiga? ¿Cómo es que esa moabita se casó con aquel señor? Porque Ruth entendió que tenía que escuchar y tenía que obedecer para poder obtener la bendición que venía para su vida. Eso lo pueden ver en el capítulo 3. ¿Y qué pasó? Que Noemí le dijo, mija, báñese porque viene usted oliendo a campo, oliendo a trabajo, se me baña, se me perfuma, se arregla, y ya que el señor Boaz haya comido y bebido y vaya a su aposento, usted va y se mete en los pies, no en la cama, en los pies. Ahí se le pone.
porque así dice la palabra. Y ella hizo como le dijo la suegra o la ex suegra. ¿Y yo por qué voy a poner a los pies de ese hombre? Si es un ser humano. No, ¿verdad? Dice la palabra que ella hizo como le dijo Noemí. Y eso es figura de que nosotros debemos estar a los pies de Cristo. Porque Él también fue humano. Y cuando vos dice que sintió algo, se despertó y la vio y le dijo, ¿quién eres, hija mía? Y entonces Ruth le contesta y le dice, soy Ruth la moabita. Bien has escogido y no te has decidido por los jóvenes, sino que has decidido por mí. Pero había un problemita por ahí, que era otro pariente que podía decir, me agrada, porque así operaban las cosas. Yo la redimo y la tomo para mí. Y entonces vos le dices, no te muevas, esto yo lo arreglo. Va vos y se planta en la entrada de la ciudad y va pasando el pariente, hey pariente, venga para acá. Ancianos, quiero que sean testigos. Ahí está Noemí, que es de nuestra parentela, redímela. No, yo que voy a andar comprando pleito ajeno, ha de haber dicho aquel. Y dice, no le entro. Pero también vas a tener que tomar a la nuera, no menos. Redímela tú. Pues bueno. Y vos dice, dame tu zapato, porque era la costumbre. Toma el zapato y dice, mío. Punto. Y vos toma a Noemí, a la gentil, por mujer, como Dios ha tomado a la iglesia por mujer. ¿Y el zapato dónde queda, oiga? ¿El zapato dónde queda? El zapato es la figura de lo que hizo el Señor Jesús en la tierra para que no haya error de que Él tiene el derecho sobre nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Fíjense lo que pasa. Verso 14. Verso 13, vamos a empezar de nuevo ahí. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Wow, no había tenido y ahora sí tuvo. Verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, así la identificaron, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios un fiel vale más que 7 que no lo son. ¿Te fijas la importancia de la fidelidad y de la lealtad en el orden divino? No en el tuyo, no en el que tú piensas, no en el que tú crees, no en el que tú eres beneficiada o beneficiado, sino en el de Dios. En el orden de Dios. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿Y qué es eso de haya, oiga? Te voy a leer lo que dice la Biblia Kadosh. Verso 16. Naomi, que es Noemí, tomó al niño y lo puso sobre su pecho y se volvió su
nodriza. Bendito sea mi Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la abuela, por decirlo de alguna manera, la mujer que lo amamantó fue Noemí. ¿Quién creen que le enseñó las costumbres israelitas, la misma palabra de Dios, el caminar, el avanzar y el desarrollarse a ese niño? Noemí, que dijimos que es figura de la iglesia, ¿verdad? Oiga, nodriza según la Biblia viene del hebreo mekenet, es quien amamanta a un recién nacido. ¿Quién amamantó a Moisés? Para los ojos de la hija de Faraón, una nodriza. Para los ojos de Dios, su mamá. Noemí fue la madre espiritual de ese niño que nació. Vamos un poquito más adelante. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo. ¿A quién? A Noemí. ¿Quién dio a luz? Ruth. ¿Pero de quién era el hijo? De Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y dicen que no había relación entre Ruth y nuestro Salvador. Nacerá un vástago, le retoñará a la raíz de David, y posarán sobre él espíritu de Jehová, espíritu de ciencia, y empieza a dar todos los espíritus del Señor Jesucristo. Te quiero decir algo, porque estoy terminando. Y no se rían porque sí estoy terminando. La verdadera transición de Dios en un hijo de Dios es cuando acepta que el propósito de Dios es más grande, poderoso e importante de lo que él pueda pensar y entender. Porque Dios permitió que a Noemí le muriera el marido, le murieran los hijos, pero le dio algo más valioso, a una nuera que valía por 7 hijos. Luego entonces resulta ser que Noemí le salía debiendo 5 a Ruth. Pues según esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y a qué voy con esto? Que esos 5 que le debía, la gracia de Dios plasmada en nuestras vidas, como esa novia o esa esposa que va a desposar el novio, Señor Jesús de Nazaret. Pero hay un problema, mis amados, que muchas veces la gente se estaciona, apaga el coche, se guarda la llave y no se mueve del lugar, porque no quiere, porque no está dispuesto a avanzar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios siempre es mayor de lo que estás viviendo hoy, porque te está preparando para algo grande, para algo maravilloso, para algo poderoso, en el orden de Él. En el orden de Él. Pero necesario es que tú lo creas, porque dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Y también dijo el Señor Jesucristo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te quiero decir que la transición que estás viviendo no es donde te tienes que quedar estacionado, no es donde tienes que poner un grillete, no es tu lugar de destino, porque con el pueblo de Israel la bahía del Pijajirot no fue su destino. Con el pueblo de Israel, cuando llegaron a Mara, porque así lo llamaron, Mara, porque las aguas eran amargas, porque había amargura,
no fue su destino. Porque para el pueblo de Israel que le creyó a Dios, su destino se llamó Canaán, la tierra en la que fluye leche y miel. Porque el destino de Isaac no fue quedar en un altar, sino fue ser el abuelo de los 12 patriarcas de Israel. El destino del Señor Jesús no fue quedar clavado en una cruz, sino fue darnos salvación a todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí. El destino de Noemí no fue quedarse sola, sino que su destino era amamantar, hacer crecer y desarrollar al abuelo del rey David, aquel que daría de sus lomos al Salvador de las naciones. Como tu destino hoy no es quedarte en donde estás, sino ir a más y más y más y más y más cada día. Porque a lo mejor tú no lo has visto, pero Dios quiere levantar de ti algo grande. Eres parte de una gran nación. Eres parte de un gran pueblo que se llama el pueblo de Dios. Un pueblo celestial. Un pueblo que sabe caminar la transición correctamente. Un pueblo que puede llorar, que se puede angustiar, que se puede endeudar, pero Jehová de los ejércitos lo sacará adelante. Un pueblo que puede tener miedo, porque vienen los egipcios, pero el Señor abrirá el mar rojo para que pases en seco. Y así te puedo decir muchas transiciones que ha pasado el pueblo de Dios. Muchas. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú estás dispuesto a caminar o dispuesta a caminar en la transición de Dios, todo lo que vendrá será milagroso. Todo lo que vendrá será poderoso. Todo lo que vendrá será grandioso y maravilloso. ¿Qué crees que pensó Noemí cuando estaba amamantando a Obed? Señor, me has dado otro hijo. Señor, me has hecho mamá otra vez. Y las mujeres lo dijeron, porque era la madre espiritual. Y muchas veces, muchas de las veces, no valoramos la madre espiritual que tenemos. Refiriéndome a la iglesia, refiriéndome a la bendición que Dios ha puesto. Y quiero excluir a las autoridades de esta casa. Pactemos con Noemí, siendo nosotros luz. Pactemos con Dios. Hagamos las cosas como Dios manda. ¿Y sabes por qué? Porque sé que probablemente puedes estar cansado, puedes estar agobiado, puedes estar desgastado, puedes estar hasta endeudado, angustiado y probablemente hasta amargado. Pero te tengo muy buenas noticias. Dios te sacará de eso. Porque dice la palabra de Dios que el justo tropezará 7 veces, pero el Señor lo levantará. Que por su amor lo sostendrá y lo llevará a más. Y dice la palabra de Dios que a tu lado caerán 10,000 y al otro lado 10,000, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque eres parte del pueblo de Dios. Eres parte del propósito de Dios para la eternidad. Eres parte del propósito de Dios para engendrar a muchos hijos. Para amamantar a muchos hijos. Para levantar a aquellos que vas a ver en tu ancianidad.
predicando la palabra de Dios, haciendo la obra del Creador y diciendo: yo soy parte de eso. Yo soy parte de eso. Y cuando tú entiendes eso, entonces puedes entender perfectamente lo que el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y así como Jesús pudo levantar a un muerto de 4 días, entiéndelo bien, 4 días que le dijeron que ya olía mal, le dijeron: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. El Señor no dijo: bueno, ya déjalo entonces, que huela mal. El Señor no dijo eso. Entre líneas el Señor le dijo: levántate, 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 levántate. Y levanta tus manos al cielo, porque como dijo el Señor, Lázaro, Lázaro, sal fuera, porque aquí está tu Creador. Lázaro, la hora de tu muerte no ha llegado. Lázaro, la vida te ha venido a visitar otra vez. Lázaro, no temas. Lázaro, no estás solo. Lázaro, no te preocupes por lo porvenir. Lázaro, el Señor te dice: aquí estoy para ti. Pero el Señor les dijo antes: quiten la piedra. Como yo te digo hoy, quita la piedra de la incertidumbre. Quita la piedra de la soledad. Quita la piedra de la angustia. Quita la piedra de la incredulidad. Quita cualquier piedra que esté obstruyendo tu camino para poder creerle a Dios, para poder asirte de la bendición. Sal, sal, sal del lugar en el que te encuentras. Sal de ese lugar que te ha querido oprimir. Sal de ese lugar que te ha querido encerrar. Sal de esa mentira que Satanás te ha querido sembrar. Porque tú vales más que 7 hijos, dice la palabra. Y eso te lo dice el Señor hoy. Vales más que 7 hijos. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque es el tiempo de pactar con Dios. Cierra tus ojos, no me veas. Cierra tus ojos y pacta con Dios. Porque Dios busca gente de pacto. Dios busca gente de amor. Dios busca gente que diga: yo estoy contigo. Dios busca gente que le diga: Señor Jehová de los ejércitos, tú serás mi Dios siempre. Porque hemos venido, Señor, a ti confiadamente. Porque hemos decidido, Señor, estar contigo y caminar en ti. Y ser bendecidos y ser tomados como la iglesia novia. Ser levantados como fue levantada Ruth, Señor. Haz obra perfecta, mi Dios, en nuestras vidas. Haz obra maravillosa, mi Dios, en nuestros corazones. Haz obra maravillosa, Señor, en nuestra alma. Haz obra maravillosa, mi Dios, en nuestro espíritu. Porque probablemente estamos en esa transición. Pero queremos ir allá, Señor,
al lugar que tú has determinado para nuestra vida, al lugar que tú has propuesto en tu corazón para nosotros, a cumplir el propósito para el que hemos nacido, Padre Santo, a cumplir el propósito, Señor, de nuestra vida en ti y para ti, mi Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado seas, precioso Espíritu Santo. He aquí tu pueblo, Señor, que ha pactado delante de ti. De la misma forma, Señor, que lo hizo Ruth. Y hoy yo te digo, mi Dios, yo hablo, mi Dios, como sacerdote de este pueblo. Señor, no me apartaré de ti, pase lo que pase. Porque donde quiera que tú estés, Señor, o donde quiera que tú me mandes, ahí estaré. Donde quiera que tú fueres, ahí iré contigo, Señor. Donde quiera que tú quieras que viva, ahí viviré, Señor. Tu pueblo, mi Dios, será mi pueblo. Y tú, mi Dios, eres nuestro Dios. Y donde tú dispongas, Señor, que fuésemos arrebatados o que descansaremos, ahí descansaremos. Te suplicamos, Dios, que así hagas tú en la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu preciosa y hermosa voluntad siempre, Señor, en nuestra vida. Dándote gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. No te distraigas, sigue en la presencia del Señor. Dios les bendice, pasen una excelente tarde, que el Señor les guarde. Les mando un abrazo fuerte, les bendigo grandemente.